Hoy día, hermanos, es viernes 7 de agosto, hermanos, viernes 7 de agosto. Muy bien, el título de todos los viernes es el mismo, ahí está en la pantalla, confirmen si se ve la presentación, si se ve o no se ve la presentación, hermanos. Alguien puede prender su micro y decir que sí, sí se ve, ¿no? Sí A se ver, ve, mi hermano. hermano, para estudiar y meditar. Bien, muy bien, gracias, hermana. Para estudiar y meditar, ¿no? Para estudiar y meditar. Ahora tenemos un examen que dar, ¿no es cierto? Al final hay preguntas, pero antes vamos a ver los comentarios. Vamos a meditar en los comentarios. A ver, ¿qué dicen los comentarios? Nos pide leer ¿no? Hay un escritor, seguramente Roswell F. Cottrell, hace una introducción, ¿no? Hay un libro del Espíritu de Profecía en primeros escritos y hace una introducción. Entonces, debe ser un hermano, ¿no? Entonces, bueno, es de lo que estamos estudiando, ¿no? También está confirmando, ¿no? Lo que dice la Biblia, por supuesto. Ahora vamos a ver algunas citas del Espíritu de Profecía, hermanos. Dice aquí el comentario que los hombres, dice, salgan a trabajar. Los hombres salgan a trabajar confiando en el Señor y Él irá con ellos convenciendo y convirtiendo almas. ¿Qué les parece, hermanos, esa cita? A ver, mire, los hombres, o sea, tú, yo, no, hermano, hermana, dice que salgamos a trabajar, ¿no? En este caso, cuando uno trabaja, trabaja para ganarse el pan de cada día, pero en medio de todo eso, el trabajo que hacemos en toda nuestra vida y en toda actividad que hacemos es también pues dar testimonio, ¿no es cierto?, de que somos cristianos, bueno, de que hay un mensaje, ¿no es cierto?, para todos de salvación, ¿no? Entonces, mm, y aquí está también aclarando confiando en el Señor, porque no sabemos, no, si es nuestro último día de vida también, pues no, hermanos, porque dice, ¿no? En Santiago dice de que, dice, pues, ¿no? Cuando hacen planes y ustedes se ponen a hacer las cosas y no saben si ese plan lo van a realizar. Lo, lo correcto sería decir, Señor, si es tu voluntad, podremos ejecutar este plan. Y si no, no también, ¿no? Entonces, pero entonces confiando en el Señor, todo hacer confiando en el Señor. En este caso, la iglesia, tenemos que ser así. Y Él irá con ellos, o sea, Él, o sea, el Señor Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa del Señor, ¿no? Entonces, con Él tenemos que salir a hacer las cosas. Y entonces, en lo que conversamos, en el testimonio que damos en el trabajo, en la calle, bueno, en todo sitio donde tengamos que ir, entonces la gente se va convenciendo y se va convirtiendo también, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen, ¿no? Que los hombres salgan a trabajar confiando en el Señor y Él irá con ellos, convenciendo y convirtiendo almas. Entonces Dios mismo va a estar convenciendo y convirtiendo las almas. Un obrero puede ser un buen orador, dice. Otro, un buen escritor. Otro puede tener el don de la oración sincera y ferviente. Y otro, el don del canto. Miren, hermanos, nosotros pongamos a pensar, ¿no? ¿Qué don es el que Dios a nosotros también nos ha dado para poder hacer? ¿No? Pero dice un obrero puede ser, no o sea, tú hermano puede ser, hermana puede ser una buena oradora, un buen orador. Alguien también de aquí de la sala puede ser un buen escritor. Y como estudiamos, pues no la lección, alguien lo ha escrito esta lección también, pues no. Entonces ahí está. Hay pastores, hermanos que escriben libros, ¿no? Unos tienen esa facilidad de hacer, ¿no? Eh, Otros de repente de predicar. Otros pueden tener el don de la oración sincera, entonces les gusta orar, entonces quieren, ¿no? Orar, eh, dice, entonces es un don, dice, de la oración sincera y ferviente. Claro, todos tenemos que orar,
¿no? Todos debemos de desear, ¿no? Los dones también para servir a Dios. Otro, el don del canto, ¿no? Otro puede tener un poder especial para explicar la palabra de Dios con claridad, ¿no? Entonces, también, ¿no? Eso hay que pedir a Dios que nos dé, pues, esa capacidad de poder explicar la palabra de Dios con claridad, ¿no? Entonces, cada don se convertirá, pues, en un poder para Dios porque Él coopera con el obrero. Así que, hermanos, en este caso, según la necesidad también que hay en nuestras iglesias, qué dones está faltando ahí. Hay que pedir a Dios, pues, ¿no? Que nos dé esos dones para que la iglesia sea como Dios sueña, como Dios quiere. Para este último tiempo, sí o sí, la iglesia tiene que ser una luz, así como siempre Dios ha pensado, porque nos vamos a encontrar ya con el Señor Jesucristo, pues, ¿no? Y la iglesia, ¿no? Y sobre todo quiero destacar un principio muy importante que hemos estudiado en esta semana. ¿Cuál es el principio importante, hermanos? De que solamente todos estos dones está a disposición para los que quieren obedecer, pero no para los que no quieren obedecer. No. ¿Cómo se va a dar un regalo o un don si te van a rechazar? No lo va a usar ese don. O sea, no, pues los desobedientes no. Dios no va a dar esos dones a los que desobedecen sus mandamientos, no. A los que obedecen sus mandamientos y tienen pues la fe de Jesús. Eso es lo que dice todo, bueno, la palabra de Dios, ¿no? Como la iglesia primitiva, o sea, inicial que Jesús fundó, hermanos, ahí está la iglesia, ¿no? Los hermanos, los apóstoles se juntaron, no estaban peleados, ya arreglaron sus cuentas entre ellos y estaban decididos, ¿no? A, a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Obedientes, por supuesto. Y es ahí donde viene el Espíritu Santo y entonces les da todos los dones de hablar otras lenguas y así. Y entonces la iglesia crece, pues ahí está el apóstol Pablo también, recibe los dones para predicar. Y total, se predicó en ese tiempo, ¿no? Pero todavía no era el tiempo del fin. Ahora sí, estamos viviendo en el tiempo del fin y ahora sí, ya el Señor viene, entonces ahora otra vez con mayor fuerza se va a dar todos los dones para que la iglesia sea una luz en este mundo y ahí concluye el conflicto, ¿no? Que empezó hace muchos años, ¿no? Cada don se convertirá pues en un poder para Dios porque Él cooperará con el obrero, dice, ¿no? Es Dios mismo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, así que ustedes vayan, hagan discípulos, dice, ¿no? Ya. Y bauticen a los que creen. Dios da a uno la palabra de sabiduría, ¿bien? A otro conocimiento y a otro fe, pero todos deben trabajar bajo la misma autoridad. Claro, el mismo Espíritu, el mismo Señor, nuestro Señor, nuestro mismo Dios, ¿no? O sea que es el mismo Dios, ¿no? Espíritu, Hijo y el Padre es un solo Dios, pero todos deben trabajar bajo la misma autoridad. No hay división acá. Eso es lo que me sorprende a mí en el mundo religioso cristiano hoy en día. Es como que Dios, el Padre, ¿no es cierto? Es otro. Y Jesucristo es otro Dios, otro Dios. ¿Y qué lo ha cambiado los mandamientos del Padre? Eso me sorprende, ¿no? Cuando yo converso con algunas personas así, ¿no? De otros grupos religiosos, y yo les traigo la pregunta, o sea, quiere decir que el Señor lo ha cambiado, los mandamientos son diferentes. Pero en la Biblia no te enseña eso, pues hay un solo Dios. El Padre y el Hijo son uno solo, así dice la Biblia, ¿no? Y la iglesia también con Dios es uno solo, porque hace la voluntad de Dios, pues, ¿no? Pero todos trabajan, dice, deben trabajar bajo la misma autoridad. La diversidad de dones conduce pues a una diversidad de operaciones, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo, pues hermanos, así dice Primera de Corintios 12:6. Pero Dios que está efectuando todas las cosas en todos, en ti, en mí, hermano, todo, Él es el mismo Dios que te está dirigiendo, a mí también me está dirigiendo el mismo Dios, y así a cada uno de los hijos de Dios es el mismo Dios, es el mismo Espíritu de Dios que está dirigiéndose, el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo.
Que nadie menosprecie los dones supuestamente menores. Nadie menosprecie los dones supuestamente menores. Que todos se pongan a trabajar. Así que hermano, hermana, todos a trabajar. Si yo por lo menos puedo limpiar el templo, arreglar algunas cosas y estito, aquello, no sé. Entonces, no hay que considerar que estito es menor, yo quiero ser un gran predicador. No, todo es igual, todos, ¿no? Entonces, a todos nos da. Entonces, todos hay que hacer nuestra parte, hermanos. Hemos llegado al último tiempo ya, pues, hermanos. Que todos se pongan a trabajar. Que nadie cruce los brazos con incredulidad porque piensa que no puede hacer obras poderosas. No, 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 no. Hermanos, tenemos que hacer las cosas. Había una hermana, yo recuerdo ahí en mi grupo, ¿no? Allá en el Cusco, yo recuerdo, la hermanita era ya de edad y no sabía casi mucho hacer las cosas, y hablar así como que tenía muchos problemitas, ¿no? De salud y de todo eso. Y entonces, era como que, pues, ella podía ser solamente una persona que venga, no nada más, pero tenía todo el ansia, el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero humanamente uno podía pensar, pero la manita no va a poder hacer nada, ¿no? Ni puede caminar, nada. Y entonces, bueno, pero una vez nos acompañó al hospital. Ella habrá estado propuesta, pues también, ¿no? Al llamado de Dios se habrá propuesto. Y empezamos pues ahí a las salas, a entrar, a orar, cantar y orar por los enfermos y así, ¿no? Hablar del Señor y así, sala por sala. Y la hermana nos acompañaba, pues, ¿no? Y hermanos, no se imaginan que esta hermana fue pues prácticamente el instrumento, ya ella era todas las semanas se iba, ¿no? No sé qué día, no, pero se iba y visitaba desde el primer piso hasta el quinto piso. Miren, ella que casi no podía ni caminar, pero Dios le daría el poder, pues, pero ese ministerio tenía ella, ¿no? De hacer las oraciones, ya le conocían pues las enfermeras, todo, ¿no? Que iba con esa intención, desde sala por sala, ahora con todas las capacidades que Dios le ha dado, ¿no? Sencillas, pero ahí se manifestaba el Señor. Pero así, entonces, hermanos, acá nadie tiene que cruzarse, dice, nadie cruce los brazos con incredulidad porque piensa que no puede hacer obras poderosas. No, tú puedes hacer algo y tienes que hacer, no puedes cruzar los brazos, no nos está diciendo así. Dejen de mirarse a sí mismos. No, no hay que mirarse, ¿qué voy a poder? No. Dios sabrá, no. Hay que hacer nada más, hermanos, hay que orar más bien, decir, Señor, ayúdenme, voy a hacer esto ya. Sí, pues yo, por ejemplo, ayer decía, ay, voy a ir, señor, aquí a Puiso, al grupo de niños de 5 a 6 he dicho, voy a ir, por favor, ya, yo voy a ir, señor, le digo, pero tú te encargas, señor, de traer a los niños, porque es bien un hito, ¿cómo, señor, porque la otra manita que vive allí, pues ya es de edad también, ahora ella tengo que vaya a llamar, así, entonces yo digo, Dios, tú, pues, señor, tienes que traer ya, y yo también es un poco que decías, bueno, habrá, pues, si no viene nadie, pues no me voy a desanimar, digo yo, pues no, ya Dios sabrá pues lo que Él hace. Pero han venido, pues, hermanos. Yo estuve ya, la hermana decía, hermana, hermana, vamos a llamar a los niños que para estudiar. Ya está sacando la actividad que estaba haciendo la hermana. Y entonces, pues, y ya están llamando a los niños, ¿no? Hermana Jacint se llama, ¿no? Y así. Ah, ya ves, los niños ya de frente, me fui al local que se ha levantado ahí, y ya pues ya empezamos a cantar, estudiar, ya. Y ahí a disipularlos también, pues llevé cuadernitos, desde ya, este es tu premio para, tú vas a ser la secretaria, ya anoto todos los nombres y tú vas a ser los que están estudiando en qué lección ya están, en el yo creo, ¿no? Y así, ya, ya, yo quiero dirigir el canto, ya, yo quiero orar, ya pasa adelante y así. Entonces, y así es bonito. Les cuento esto porque yo me siento feliz de que Dios haya hecho lo que está haciendo de su parte. Por eso hay que orar. El Señor quiere eso y entonces así tenemos que trabajar, pues, ¿no, hermanos? Con la dirección de Dios, porque humanamente con nuestra fuerza no nos podemos hasta desanimar. Entonces hay que hacer nuestra parte de ir, aunque no venga nadie, ya no importa, pues ya.
pues esa era pues, la voluntad de Dios. Pero Dios hace, pues, ¿no? No solamente a niños, sino también a adultos. Con mansedumbre sincera y amor, hagan lo que puedan. Con mansedumbre, así, humildes, ¿no? Con sinceridad y amor, hagan lo que puedan, hagan lo que puedan. Ahí está el espíritu de profecía, hermanos. Todos necesitamos la ayuda que podemos recibir de otros. Todos necesitamos la ayuda que podemos recibir de otros. Amén. Pues si vamos una pareja misionera, alguien que nos apoye, nos ayude así, Dios obrará en otras mentes, además de las nuestras, hermanos. Los diversos dones entregados a diferentes individuos deben combinarse para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, pues, ahí en mi grupo yo veo, pues no hay, hay una hermanita, por ejemplo, ya dice, a ella le gusta, quiere poner su casa, ha levantado ahora último, y la gente le dice, oye, tú ya estás viejita, ¿para qué estás haciendo una casa así? Si más bien ven tus cosas y disfruta estos últimos años, los vecinos dicen así, y dicen, no, pero así me dicen, pero no, pues ahí está ya a disposición, ya está hecho, entonces hay una gran sala para ahí, para que la gente vaya a curarse, porque le gusta a ella también hacer ese trabajo, ¿no? De sanidad y tantas cosas. Y, y así pues, hermanos, ¿no? Y ahí está eso, la otra hermana, bueno, y ella es profesora, directora incluso de un jardín, y está dando estudios bíblicos a todos los docentes, ¿no? Entonces todos los viernes da estudios bíblicos, ya están en la mitad de la fe de Jesús, creo. Y todos ellos mismos se responden, los maestros, todos, ¿no? Están felices también, ¿no? Y así. Y y bueno, otra hermana también es una hermana que conoce muy bien acerca de los niños y todo, entonces veíamos pues, ¿no? Que todos tienen dones, ¿no? Y hermana, entonces hay que sacar a luz todo esto, ¿no? Y está trabajando ella también ya en la comunidad de Argama, con su esposo, están yendo ahí a hacer la obra, viendo apertura a la obra, ¿no? Se van pues desde el viernes, ahí están el sábado y sí, están trabajando. Y así, hermanos, todos tienen sus dones. Así que, hermanos, Perfecto. aunque seamos pocos, pero ahí está, pues, hermanos. O sea, no te desanimes. Si es bueno, dos nomás ahí en la iglesia, no hay problema entre los dos. O si tú solito, no te hagas problema. Dios te va a usar a ti y va a aparecer uno u otro. Y tenemos nosotros, disculpe, hermano, este, nuestros niños, no teníamos ni un niño. Entonces ha aparecido los niños, vecinos, pero después y orando, y ahora tenemos bastantes ya niños, tenemos clubes de conquistadores, tenemos clubes de aventureros, y eso se ha hecho a lo largo de 1 o 2 años nada más, y así, a jóvenes, todo, ya tenemos, ¿no? Entonces, hermanos, hacer todo, ¿no? Con las limitaciones que uno puede tener. Sí, hermano Marcelino, ahora sí participa. Buenos días, hermano. Hablando de niños, me hizo recordar a una historia muy bonita. En Sicuaní, la década del 60, algunos no hemos nacido todavía. Allí había un profesor Naira, adventista, y era profesor allá en un lugar llamado Onocora, y tenía niños a su cuidado y los predicó y los niños creyeron. Pero llegó el día en que tenía que ser trasladado a otro lugar, pero él formó director de escuela sabática niños, tesorero niños, de jóvenes, y todos los encargados niños, todos los secretarios, y ellos continuaron la tarea. Y esos niños eran el hermano Ovada, el hermano Francisco Mamani, el hermano Paulino Mamani, llegaron a ser grandes pilares de la obra hasta llegaron al Cusco. Y ustedes saben quiénes son. Y así es, la obra de Dios continúa con niños, sin niños, o con adultos, con viejecitos, con a quien lo tome Dios en sus manos hace proezas. Así es, hermano Marcelino. Sí, pues eso es importante. Ahora hay que trabajar con los niños, los jóvenes.
Hermanos, ahí es donde hay que invertir bastante, claro, no dejando de lado también a las personas adultas, no, 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 a todos pues se predica, ¿no? Pero los que van a acabar de predicar, hermanos, se va a predicar, los niños van a predicar ahora, niños van a predicar ahora, no estoy diciendo para mañana, sino ya, ahora, hermanos, los niños tienen que predicar y así, y también nosotros los adultos, aunque estemos ya de edad, también, ¿no? Así está profetizado, hermanos, ¿no? Y ya todos los dones ya nos ha dado, tenemos justamente el don de profecía, el espíritu de profecía, o sea, nos ha dado todo, 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 todo. Y está ahí la compañía del Señor Jesús también, porque en Jesús está todo, la sabiduría, todo el poder está en Él. Entonces, no nos falta nada. Así que no hay que tener, no hay que cruzar los brazos, sino hay que hacer. No. Siempre habrá obstáculos delante de nosotros, pero hemos de seguir a nuestros líderes, a nuestro Señor Jesús, y enfrentar nuestras dificultades en forma unida, tomados de la mano. Entonces, todos juntos hacer pues las cosas, hermanos, unidos, ¿no? Y para eso tenemos ahí por utilizar, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, se utiliza ya. Hermanos, miren, aquí están las mesitas para los conquistadores aquí, pero ven las banquitas, pero esas banquitas que ha pasado están todavía, creo, ¿no? Hay que mandar a la carpintería eso también, ya, hermanos, y así. Sí, hay que mandar todo que esté bonito, y ya para esto apoyo yo con 50 soles, otro con 20 soles, 80 soles, porque el carpintero nos saca, dice 200 soles estas mesitas, y así. Entonces, todo así se está haciéndose, pues, hermanos, ¿no? O sea, les cuento, ¿no? Lo que el día a día que se está haciendo aquí en San Jerónimo, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, ahora sí el examen, hermanos. Uno, dice aquí, preguntas, no aquí, ya. Reflexiona acerca del don de profecía. Entonces, hay que reflexionar ahora en el don de profecía. ¿Por qué es más importante que el de las lenguas si estas no son interpretadas? A ver, si quieres, puedes leer, dice Primera de Corintios 14, para recordar los argumentos de Pablo. Ah, hermanos. Entonces, ahí Hermano está la justo, pregunta. Sí, por favor, hermana, responda la pregunta. bueno, debemos recordar que el don de lenguas es un don que sirve para interpretar otros idiomas. Y si en la congregación todos hablaban el mismo idioma, ¿de qué servía que otra persona pudiera hablar en otra lengua o en otro idioma si nadie lo iba a entender? Todos los dones fueron para edificación de la iglesia. Y el don de profecía siempre es un mensaje que viene de parte de Dios. Y claramente ese siempre va a ser para edificación de la iglesia. Entonces Pablo lo pone por sobre los otros dones en ese sentido. No es que el don de lengua sea malo, el de traducir o el de interpretar los otros idiomas, sino que debe usarse en el momento correcto. Eso, hermanito. Muy bien, hermana Mónica, muy bien, claro. Ese don también dice pues la Biblia, que don de lenguas. Pero el problema, ¿sabes cuál es, hermanos? De que si alguien nos viene a hablar en inglés y no conocemos el inglés, entonces, ¿qué provecho le sacamos? Ningún provecho porque nadie ha entendido nada, ¿no? Somos de habla castellana, la quechua, ¿no? Ojalá que nos hablasen quechua, digamos, ¿no? En el campo, en este caso, ¿no? Quechua. Entonces, ese es el problema. La pregunta va en esa dirección, ¿no? El don de lenguas, ya, o sea, que estás hablando en otro, de repente un lenguaje angelical que nadie conoce, pero no hay quien lo interprete, pues no. Entonces, ¿servirá de algo eso? Será pues útil para la persona con quien se comunica Dios, ¿no? Con ese lenguaje. Pero por eso la pregunta, ¿por qué es más importante qué cosa? El don de profecía, que este don de lenguas, que resalta la Biblia eso, ¿no? Cuando no hay quien interprete, pues es el, si lo interpretan, pues amén, eso edifica a la iglesia. Entonces sabemos qué mensaje se está dando, ¿no? Entonces, lógico, ¿no? Y bueno, y hermanos, como dijo la hermana, entonces a veces se genera desorden, en Corinto se habrá generado desorden, y bien lo aclaró el hermano Marcelino, la vez pasada decía,
Eso de que se revuelcan, hermanos, ¿quién revuelca? ¿Quién tira al suelo? Es el diablo, pues. En varias ocasiones el diablo hace eso, muestra eso, ¿no? Como cuando Jesús iba a sacar los demonios de un joven y el diablo que lo hizo, lo tiró al suelo, ¿no? Parecía que estaba muerto, pero salió pues esos espíritus, el diablo que estaba con ese joven. Y es así. Entonces, si al diablo siempre trata de tergiversar los dones, ¿no? Eh, y eso hay que tener cuidado también de eso, ¿no? Bueno, yo había puesto aquí en mi respuesta, ¿no? Un ejemplo de Babilonia, hermanos. Eh, hermanos, eh, ¿qué pasa cuando la gente estaba construyendo la Torre de Babel? Por incredulidad lo hacían eso, ¿no? Decían, nosotros vamos a levantar una torre hasta el cielo y por más que venga un diluvio, toditos nos subimos a la parte superior y no vamos a morir, no vamos a morir. Pero Dios había dicho pues, que ya no iba a haber diluvio. Por eso el arco iris también se puso Dios. Entonces, pero eran incrédulos y era un monumento a la incredulidad. Y estaban unidos, pues, unidos, y estaban haciendo, hermanos, pues, esa torre. ¿Hasta qué piso habrán hecho, hermanos? Pero Dios dijo, no, nadie les va a poder impedir de hacer eso, pero entonces yo mismo, pues, o sea, Dios mismo ha tenido que como descender y confundir su lenguaje, ¿no? El lenguaje. Y cuando el lenguaje fue confundido, no se entendía uno otro, entonces se han dispersado unos y otros, lo han dejado así, la torre de Babel, a medio construir, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Acuérdense de que si no se, hay don de lenguas y si no se explica, ¿no es cierto? No, uno no entiende, no entiende, entonces, pues, no es de provecho, no es de edificación eso. Para la persona podrá ser edificante, pero dentro de la iglesia va a generar desorden, pues no sabemos qué significa, no hay quien interprete. Bueno, dos, habla en la clase, dice, acerca de la vida y el ministerio de Elena G. de White. Ya en nuestras clases dice que hablemos, ¿no? De este ministerio de nuestra hermana Elena G. de White. Y de por qué nuestra iglesia cree que ella fue realmente una manifestación genuina del don de profecía. Entonces, hay que hablar de ello también, dice, en nuestras clases, escuela sabática, ¿no? Pero aquí hay una pregunta, dice, ¿qué grandes bendiciones recibe la iglesia gracias a este don? Estamos hablando de la iglesia adventista. ¿Qué grandes bendiciones recibe la iglesia gracias a este don, o sea, del espíritu de profecía, no que Dios nos da a la iglesia adventista a través de la hermana White? ¿Cuáles son los desafíos para utilizar mejor este don? ¿Cuáles son los desafíos para utilizar mejor este don? ¿No? A ver, hermanos, ¿qué dirían ustedes? A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué dicen en este caso, no? De las bendiciones que ha recibido la iglesia adventista con este don, el espíritu de profecía, hermano a Jorge. través de la hermana Elena. Sí, hermana Mónica. Eh, bueno, primero decir que nosotros reconocemos a la hermana Elena de White como profeta porque ella cumple con los requisitos que se necesita para ser un profeta. Un profeta no puede ser cualquier persona o que entregue cualquier mensaje. El mensaje siempre tiene que ir acompañado bueno, o sea, o fortalecido con lo que es lo que dice Dios en realmente. No tiene que ir en contradicción con lo que dice Dios. Además de la luz que nos entrega ella acerca de la palabra de Dios, que nos amplía más, es como estas lupas que nosotros usamos, ¿cierto? Que vemos la palabra y esto como que nos da una visión más amplia de, por ejemplo, de un texto bíblico o de alguna profecía. Lo otro es que el profeta tiene que hablar, pero tiene que también estar de acuerdo a la ley y al testimonio. Y ella también daba un buen testimonio. Sus escritos para una mujer de ese tiempo, tan joven que era enferma, eh, o sea, muestran a ver, cómo decirlo? No es superioridad, pero sí ella tenía mucha
al ser inspirada tenía mucho conocimiento avanzado de ciertas cosas, por ejemplo, temas de salud que recién ahora, ¿cierto?, están de moda y famosos porque se han estudiado, pero ella ya en ese tiempo hablaba acerca de temas de salud, de la mente, de la educación de los hijos. La otra vez usted mismo daba un testimonio de un ministro de educación que fue a la universidad allí, del Plata, me parece, en Argentina, y, y quería saber un poquito de qué se trataba la iglesia adventista y le regalaron el libro La Educación y él quedó impactado. Él quería conocer a la persona, ¿cierto?, que había escrito ese libro. Y cuando le dijeron de que esto había sido escrito hacía mucho tiempo, que la persona ya estaba muerta, no podía creerlo. Y es así, porque el Señor quiere instruir a su pueblo, quiere un pueblo preparado para los tiempos que estamos viviendo. Y eso se cumple en la persona de la hermana Elena de White. El problema está cuando se saca de contexto a los escritos o cuando, así como los mormones, ¿cierto?, que tienen el libro del mormón y ellos van a todas partes con su libro del mormón. Lamentablemente hay muchos hermanos que van con los escritos del Espíritu de Profecía antes que la Biblia. No digo que no le den importancia a la Biblia, pero le dan más importancia a lo que dice el espíritu de profecía. No digo que el espíritu de profecía sea malo, todo lo contrario, es bueno, muy bueno para nosotros. Pero ella siempre dijo que la palabra de Dios y solo la palabra de Dios era lo principal. Sus escritos nos ayudan, claramente que sí, pero no debemos causar división en la iglesia por causa de sus escritos. Justamente uno de los temas más que producen más conflictos son acerca de la alimentación, ¿cierto? En que algunos, como lo hemos dicho anteriormente, se creen con superioridad moral para estar juzgando y criticando a los hermanos que aún no cambian sus hábitos, que debemos hacerlo, claramente que sí, pero el Señor no obliga a nadie. Todos debemos estudiar, todos debemos aprender, todos debemos avanzar, todos debemos crecer, pero, ¿cierto? Cada uno con el discernimiento que el Señor le dio, tomando buenas decisiones, pero no apaleando a aquellos que no hacen lo que yo pienso que es lo mejor, porque el Señor nunca lo hizo así. Y lo otro es que también los mensajes para el tiempo del fin, también las profecías, mis hermanos, que son importantes para nuestra vida, claramente que sí lo son, porque nos muestran los tiempos en los que estamos viviendo. Pero lo más importante para nosotros, mis hermanos, antes de estar apaleando con todas esas cosas, ¿cierto? Son nuestra relación personal con Dios, nuestra relación personal con Cristo. ¿Cómo está eso? No me sirve de nada alimentarme con pura lechuga, todo lo que sea, si yo no tengo una buena relación con Dios o con mis hermanos. No me sirve de nada saber conocer todas las profecías, ¿cierto? Si yo no tengo esa relación con Cristo, no tengo esa relación de amor que hemos estado hablando esta semana. De nada me sirve tener todos esos dones espirituales si no tengo amor. Eso, mi hermano. Muy bien, Hermano, hermana justo Mónica. solamente algo puntual, Sí, hermano. sí, Me sí, hizo sí. recordar. La señora White murió el 16 de julio de 1915, pero un año antes, creo, o ese mismo año, hubo el último congreso que ella asistió, al Congreso Mundial de la Iglesia Adventista, y se levantó en la reunión y dijo, levantó la Biblia, dijo, os recomiendo este libro. No agarró el conflicto de los siglos, no. Siempre ella dijo de que ah, si ustedes hubieran estado constantemente con la palabra de Dios, no era necesario Dios ah, añadir cosas que he escrito. Estoy tratando de resumir lo que ella dice, ¿no? Por lo tanto, nosotros como pueblo tenemos el privilegio de tener una luz menor que nos ayude a entender las cosas que no entendemos. Ayer, ayer sí, eh, estaba escuchando
un texto de la Biblia cuando dice que Jesús subió a una barca y Pedro, era de Pedro esa barca. Y toda la noche ellos habían pescado y no cogieron ninguno, ni un pez. Y Jesús ordenó a Pedro, tira o lanza la red a la derecha. Solamente dice en los otros evangelios también, solamente dice a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Podemos pasarnos toda la vida sin entender por qué a la derecha. Pero los escritos de la señora juez lo, lo aclara de esta manera. Jesús estaba al lado derecho de la barca y donde está Jesús hay abundancia. Donde está Jesús hay vida. Donde hay Jesús hay salud. Donde está Jesús hay triunfos. Se hace proezas, cosas lindas. Si no está Jesús, nada, nada bueno podemos hallar. Adelante, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues yo también estoy captando, estoy aprendiendo, ¿no? Para mí el resumen es de que el espíritu de profecía, lo que he entendido en lo que hemos estudiado esta semana, el espíritu de profecía, que son estos libros de educación, consejos para educar a los hijos, conducción del niño, bueno, tenemos régimen alimenticio, tenemos mayordomía cristiana, evangelismo, bueno, tenemos de todo, para todo, ¿no? Todo lo que puede necesitar la iglesia, ¿no? Para ser una luz en este mundo. Bueno, pero todo esto, el espíritu de profecía, ¿no? Que Dios nos da, alcanza a través de la hermana Elena, este, solamente es para los obedientes, hermanos. No es para la gente que ni siquiera conoce a Dios, no. Es solamente para, se supone que la iglesia adventista, el que pertenece a la iglesia adventista, es obediente. Un adventista es obediente a todos los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Si no, no se hubiese bautizado, ¿no? Es así. Todo adventista es obediente, es el pueblo de Dios, es lo que quiere Dios. Esto de espíritu de profecía se da consejos ya añadidos porque es obediente. No, no es para los desobedientes el espíritu de profecía. Ese es un privilegio que Dios da, porque su iglesia tiene que ser una luz y tiene que iluminar en este tiempo. Entonces, ahí está la Biblia, ¿no? Y por eso el Señor Jesús también habló en parábolas, porque hay mucha gente que, ¿para qué va a entender las cosas? ¿Para que lo pisotee? Por eso hablaba en parábolas, ¿no? Porque la gente que no tiene deseo de obedecer los mandatos del Señor, ¿para qué se le va a dar esos privilegios? ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces, yo lo que he aprendido es de que la iglesia está privilegiada, pero no tiene que dormirse, no tiene que ponerse en esa situación de tibieza. Tenemos que despertar, pues, hermanos. Tenemos que despertar y entonces leer todos esos libros, o sea, en la medida de las posibilidades, todo lo que es necesario, porque es para nosotros. Y ser pues una luz, aplicarlo a nuestra propia vida, todo lo que dice, y también pues a toda la iglesia, ¿no? Compartirlo con toda la iglesia también. Es así, todos con sus dones, ¿no? Por aquí, por allá. Entonces, esto, hermanos, y pues personalmente yo he aprendido eso, ¿no? De que el asunto es así, ¿no? Esto del espíritu de profecía, que es un privilegio, es un regalo, es un don que Dios da, y lógicamente cumpliendo sus promesas, ¿no? La presencia del Señor Jesucristo, justamente, pues ahí está, a través de estos dones, ¿no? A través de estos dones. No hay algo que pueda decir, algo falta, ¿no? Ahí está todo, hermanos, ¿no? Pero para los obedientes, ¿no? Para los desobedientes, no, pues, no. Bueno,
La tercera pregunta dice, piensa en varias personas que te aman, piensa en varias personas que te aman. Ya, pensemos, a ver, ¿quiénes te aman, hermano? Hermano, hay que pensar, a ver, en varias personas que te aman. ¿Cómo sabes que su amor para contigo es verdadero? A ver, miren la pregunta. ¿Cómo sabes que el amor no de esas personas para contigo es un amor verdadero? ¿Cómo sabes? A ver, eso hay que contestar. ¿Qué te dice esto acerca de por qué Pablo habló tanto del amor en su discusión sobre los dones espirituales? A ver, ¿ah? Pablo habló pues no acerca del amor, ¿no es cierto? Y lo más importante es el amor en todo, tantos dones que se tiene, ¿no? Pero, bueno, el amor también viene pues de Dios, no es que algo que nace del hombre, no, no nace nada del hombre, no. Viene de Dios y entonces como regalo también, y eso puede reflejarse, ¿no es cierto? Si Dios, si Jesús está en nuestro ser, entonces el amor de Dios también pues está ahí y se refleja, ¿no? Hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, ¿por qué, dice Pablo, habló tanto del amor en su discusión sobre los dones, ¿no? Sobre los dones espirituales. A ver, hermanos, contesten, ¿cómo sabes que su amor de una persona que dice que te ama, cómo sabes que ese amor es verdadero? Hermano, hermana, a ver, conteste esa pregunta. Ah, piensa en varias personas que te aman. A ver, ¿cómo sabes que su amor para contigo es verdadero? A ver, ¿alguien podría contestar? No sé si tu papá, tu mamá te ama. ¿Y cómo sabes que tu mamá te ama? ¿Cómo sabes que tu papá te ama? O mamá, Hermano, papá, ¿cómo sabes que tu hijo te ama? A ver, ¿cómo sabes? Esa es la pregunta que nos está haciendo, ¿no? Sí, hermano, hermanito, contesta, hermano, contesta. es un privilegio tener el amor en esta tierra que representa a nuestro Dios. El amor de madre se asemeja al mismo amor que Jesús tiene por nosotros. Una mamá es capaz de dar su vida por su hijo. Tenemos muchos ejemplos de esta manera. En Estados Unidos, perdona que le cuente una anécdota o de repente un testimonio, hubo una balacera, mató un joven rebelde, se rebeló contra la iglesia, era la iglesia presbiteriana, joven de la graduación de secundaria. No pudo viajar al viaje de promoción que se fueron hacia Europa, a un sitio muy lejano para hacer, así como Caleb van, la iglesia presbiteriana también tiene eh, sus programas y se fueron a una aldea allá lejos en Europa o Asia, creo. Este joven no pudo ir porque el preceptor le dijo, tú no vas. Porque, y era hijo de pastor, porque realmente él se había comportado mal. ¿Qué sucedió? Este joven no logró viajar, pero en él hubo resentimiento total. Regresó la promoción, él no pudo gozar, no le prohibieron asistir en todas las reuniones y al final solamente asistiría a la clausura. Pero para la clausura él se preparó, había comprado un arsenal, como dicen, ¿no? De balas y todo, y se fue con un rifle, no sé, que es muy moderno. En la noche se fue, cuando llegaron los muchachos, se fue al lugar donde estaban hospedados porque llegaron muy tarde a la concentración y en la noche empezó a balear a todos los que encontraba. De ahí se escapó en el auto y se fue para otro lugar. Y el día siguiente era la clausura. Aún así, la clausura tenía que haberse realizado. ¿Sabe qué? En la clausura se apareció y empezó a reventar con todo lo que encontraba. Mató a mucha gente. De hecho, él era condenado para la pena de muerte. Y la mamá es quien se ofreció y dijo, no a mi hijo, a mí, porque yo crié a él. ¿Sabe qué, hermanos? La historia es de que él se mata, el muchacho se elimina él solo. Mamá
y en los escritos lo dice, de que el amor de madre se asemeja al amor de Jesús. Jesús entregó su vida por nosotros. Es el mayor amor que podemos encontrar en la historia de la humanidad, que aun siendo nosotros pecadores, nosotros merecíamos morir. Nosotros estuvimos condenados a la muerte eterna. Y tenemos a un Jesús, el Hijo de Dios, que se ofreció mucho más antes allá en los atrios celestiales, que daría su vida por nosotros y cumplió. A eso es de que menciona cómo se asemeja el amor. ¿Quién podría ser quien te ama más? El amor humano es falible. El amor humano te puede prometer. Mañana te puede incumplir. Hoy día te dice sí, mañana te puede decir no. Y hay amores también humanos que realmente se asemejan a ese amor que hemos ya hablado. Esa sería mi respuesta, hermano. Muy bien, gracias, hermano David, ¿no? En el testimonio, sí, pues uno puede recapacitar en lo que dice nuestro hermano. Sí, pues la mamá de ese joven que mató a varios eh, se hizo responsable porque, claro, ella decía, yo soy la culpable. O sea, ella ha educado a ese hijo para que sea pues un asesino. Hay mamás así, ¿no? Que no, los hijos van a depender de lo que enseña la mamá y el papá, ¿no? Ese es el fruto. Por eso Dios va a pedir cuentas, ¿no? ¿Dónde están los hijos que yo te he dado? Nos va a decir, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Qué bien esa mamá reconoce, ¿no? Que ha fallado, pues, en la educación, o si no ha fallado, pues también uno se hace responsable. Bueno, qué bien, ¿no? Pero en este caso, hermanos, a veces entendemos mal, pues, no lo que es el amor también, ¿no? Ese es el problema. En la educación se piensa de que, eh, pensamos de que no dándole responsabilidad a los niños desde pequeñitos, no enseñándoles a enfrentar los desafíos de la vida, ¿no? Entonces, pensaban dándole todo ya y que esté con el celular, mirando cualquier cosa y todo. Pensamos que con eso estamos educando, dándole cosas materiales, así, ¿no? Pero poniéndole el mejor colegio y todo, ¿no? Pero si no aprende a ser responsable y a manejar todas las cosas bien, ¿no? Se van a ser los más grandes criminales, pues, hermanos, ¿no? En este mundo, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, ese es el don que Dios nos da a la iglesia, esta conducción de los niños, ¿no? Y cómo se debe educar al hijo, ¿no? Para papá y mamá, la educación, cómo se debe educar. Entonces, ahí Dios nos da eso, ¿no? Pero todo esto es, hermanos, para los obedientes, vuelvo a recalcar, ¿no? Todo eso tenemos para poder hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, hermanos, el amor, o sea, la pregunta era, ¿cómo sabes que su amor está hablando personalmente? Creo que Marcelino quiere hablar. Le pregunto a Marcelino, no si es que quiere hablar, no sé quién quiere hablar, pero pregunto, Hermanito, yo soy. hermanita, la pregunta, hermana Rosa, para usted, ¿cómo sabes, si dices que tu hijo te ama, cómo sabes que tu hijo te ama, que su amor es verdadero, o tu hija, o no sé quién, el hermano, no sé quién, el hermano, no sé, tú dices que te ama, entonces, ¿cómo sabes que su amor es verdadero? Esa es la pregunta, ¿no? Para Ajá. nosotros, personales. ¿Cómo La- contestaríamos? ¿Cómo sabemos? A ver, hermana, contesta. Buenos días, primeramente con todos, hermanitos. Bueno, el amor verdadero no se demuestra solo con palabras o sentimientos, sino con hechos. Si una persona realmente ama, pensará también en el bienestar de los demás, ¿no? Un hijo, por ejemplo, si te dice, no, madre, te amo, te quiero, él me tendrá que demostrar con sus hechos, pues, ¿no? Con su comportamiento, con su forma de ser, con sus palabras.
con todo, ¿no? Realmente, que siempre está pendiente de una, ¿no? Que si está lejos, te llama, ¿no? Mamita, ¿cómo estás? Y se preocupa también por la salud, ¿no? Entonces, ese sería el amor de un hijo, ¿no? Pero piensa en las demás personas. El amor no es egoísta ni busca ah, solo su propio bienestar, ¿no? En Primera de Corintios nos dice 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y también nos dice en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Si te ama, su amor se reflejará en sus acciones. La Biblia enseña que el amor verdadero es paciente, bondadoso y sacrificado. En Primera de Corintios 13:4 nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que te ama, no? Como usted me decía, según la palabra de Dios, puedes reconocer el amor verdadero cuando la persona te respeta, te trata con bondad, busca tu bienestar y no solo el suyo. Dice la verdad con amor, te perdona y procura la paz, permanece fiel aún en las dificultades. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el mayor ejemplo de amor es el de Cristo. Juan 15:13 nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿no? En conclusión, según la palabra de Dios, el amor verdadero se conoce por sus frutos. No basta decir te amo. El verdadero amor se demuestra con obediencia a Dios, servicio, respeto, fidelidad y preocupación sincera por el bien de los demás. Es lo que dice Primera de Juan 3:18, ¿no? Ahora dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Entonces, como padres y madres, hermanitos, lo, lo importante es tener ese culto con nuestros hijos, enseñarles cada día de nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros vamos a pasar por alto, esos nuestros hijos, a medida que van creciendo, ya no van a obedecer, tampoco van a querer hacer el culto en la familia. Y realmente después vamos a decir, ¿qué hago? Mi hijo no quiere ir a la iglesia, no quiere escuchar la palabra de Dios. Después nos estamos pesando. Entonces, cuando son niños, es donde nosotros tenemos que tallar en sus corazones de que Cristo viva allí. Amén, hermanito. Amén, 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 amén. Gracias, hermana Rosa. Sí, pues ahí está la respuesta, hermano, a esa pregunta. Cuento la anécdota de ayer. Paso por una tienda por allí y le compro panes. A ver, dame 3 soles de pan. Dice. De esto común hay panes comunes ahí, ¿no? Y las argollas, dame 2 soles. Así, estoy en a enseñar a los niños, ¿no? Ahí la Biblia, digo, ¿no? Y y no les gusta, la argolla parece que les gusta eso. Ah, y empieza pues él, ¿no? A abrir sus ojos y felicitarme, decir, qué bien que está enseñando, ¿no? Seguro es profesor él, ¿no? Y me decía de que lo que ellos aprenden de niño nunca se van a olvidar en su vida. Sí, 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 yo te digo, pues porque yo sé eso también, ¿no? Poner en sus corazones
ya lo estoy programando a esos niños, pues no sea para que sean pues una bendición en esta sociedad, para su papá, su mamá y para Dios van a ser líderes, ¿no? De Dios. Entonces, ¿por qué? Porque estoy poniendo los mandatos de Dios en los corazones. Entonces, eh, hermanos, el amor, como dice nuestra hermana también, si tú no le compras a tu niño que es bebé, pequeñito, su folleto de cuna, y no le das el tiempo de calidad, como dijo la hermana, le haces su cultito, le explicas todo, aunque ni siquiera te contesta nada el bebito de recién nacido, hasta de lo que está en barriguita ya le estás educando ahí en la barriga. Si tú no le das ese tiempo, ¿no? Entonces, el enemigo está trabajando, pero y él lo va a preparar para que sea, pues, eh, algo, ¿no? Que alguien que genere problemas en este mundo y deshonre a ti, papá y mamá, y también a Dios, ¿no? Entonces, el amor está allí, ¿no? O sea, el amor es cuando tú inviertes, te das cuenta de qué cosa es lo más importante, dado que estamos estudiando la palabra, Señor. Y así lo programaste, pues ese niño desde bebito ya es una bendición cuando tú estás enseñando todo, no te olvides. Entonces, de comprar su folleto y de enseñarle, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo en esto del estudio, ¿no? Y así en todas las otras actividades también, ¿no? Y tenemos nosotros en la iglesia de folleto para los bebitos, cuna infantil, más grandecitos, para los más grandes primarios, los intermediarios, para los juveniles. Todo, y está en base a qué, hermanos? Está en base, pues, a estos dones del espíritu de profecía. Ahí están todos los consejos y cómo se educa y todo eso, qué tiene que hacer papá y mamá. Ahí está, pues, el don, el espíritu de profecía. Todo está preparado en base a eso, hermano. Y es mejor que cualquier universidad en este mundo, ¿no? Es así, hermano. Bueno, entonces ya pues ahí terminan las preguntas. Ahora sí vamos a ver lo que ha hecho nuestro hermano Sergio Fustero, ¿no? A ver, voy a abrir pues ese archivo, ¿no es cierto? Aquí lo tenía, no lo había abierto todavía. Bueno, aquí estamos en, ajá, aquí, aquí debe estar este archivo. Me parece que es este. A ver, a ver, ya, a ver, el título, sí, pues este es dones espirituales, dice ahí, ¿no? Dones espirituales. Bueno, algo está pasando acá, no me deja iniciar sesión. Complejo. Bueno, no sé qué es lo que me está pidiendo aquí. Ya, nada. Mm, ya, acá. Ahora sí. Hermanos, ahí está, ¿no? A ver, vamos a entonces agrandarlo. Lo que nuestro hermano, en el resumen, hermanos, hermano Sergio, ha hecho esta presentación, pues, ¿no? Y para resumir la lección número 6 para el 8 de agosto, o sea que este sábado, pues, mañana es 8, ¿no? Ya. Y los dones espirituales, de ese tema hemos estudiado, ¿no? Y con una palomita, un símbolo, ¿no? No es que la paloma sea el Espíritu Santo. Y aquí dice, hermanos, pues el texto que inspira toda la lección, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, dice, ¿no? Esto está en Primera de Corintios 14:1. Sigan el amor. Bueno, es como la sangre que tenemos, ¿no? La sangre que alimenta los, todas las partes del cuerpo, ¿no es cierto? Así el amor también, en todo lo que hagamos tiene que estar el amor, que se haga todo para honra y gloria de Dios, ¿no? Pero tiene que ser con amor. Si me aman, entonces guarden mis mandamientos, dice, ¿no? Pero si no hay amor, no vale esa obediencia, pues hermanos. ¿De qué sirve que yo esté obedeciendo porque me están obligando o porque me exigen? No sé. ¿Por qué razón? No, si me aman, obedezcan mis hermanos. Si me aman, entonces con el amor tiene sentido todo, el conocimiento, la profecía, todo tiene sentido, ¿no? Sigan el amor, dicen pues, y procuren los dones espirituales, o sea, hay que desear que Dios nos dé. Padre, falta esto acá, necesitamos tal cosa acá, entonces Dios nos da esa capacidad, o alguien que tiene esa capacidad lo pone también, pues, ¿no?
pero sobre todo que profeticen, dice, porque eso de profetizar, hermanos, no solamente es decir las cosas que van a suceder por anticipado, no, sino es enseñar, exhortar, educar, en todo. Eso se llama profetizar, o sea, hemos entendido en esta semana que a eso se refiere. Hemos estudiado textos bíblicos que está diciendo eso. No es solamente decir, no, qué cosas, qué acontecimientos van a suceder de aquí adelante, ¿no? También eso es, pero más que eso está pues todo lo demás. Muy bien, entonces ahí está el texto que inspira toda esta lección, ¿no? Eh, Es evidente, hermanos, que la iglesia de Corinto estaba dividida por distintos temas. No se ponían de acuerdo acerca de los predicadores, ni en la forma de comer, ni en si debían casarse o quedarse solteros, ni en cuál de los dones espirituales era el que debía recibir más honra. Hermanos, así, ¿cómo está nuestra iglesia, hermanos? ¿Cómo están nuestras iglesias, no, donde estamos asistiendo? Hay problemas, sí, claro, tiene que haber siempre esos problemas, pero todo problema se resuelve con los dones que Dios nos ha dado, ¿no? O sea, a través de, por ejemplo, el don del Espíritu de profecía, ahí está. Para nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ahí está. Cualquier problema que se presenta, ahí, pero ahí está la respuesta, la solución. Hay que leer nada más y ahí vamos a saber cuál es la solución para cualquier problema que se nos presente, ¿no? Ese es el privilegio, ¿no? Que Dios nos ha dado. Una vez que ha dado respuesta a los primeros problemas, Pablo muestra la manera en la que los dones espirituales pasan de ser un problema a ser un medio de unión. Eso es lo que sucede y tiene que suceder, hermanos. En las iglesias donde estamos asistiendo, yo me estoy dando cuenta que eso es lo que tengo que hacer. Y eso estamos haciendo. Por eso cuando hay unidad, la iglesia empieza a crecer y todos nos apoyamos con lo que podamos, con los talentos. Ahí tenemos psicólogos, tenemos ahí contador, bueno, así, personas que están poniendo al servicio de Dios todo lo que saben, ¿no? Entonces, y si algo nos falta, pues le pedimos a Dios, Señor, nos falta esto, no queremos tal cosa, nos falta esto, y el Señor pone, y está disponible, pues. Eso es lo que dice el Señor. Y ahora en esta última etapa, la iglesia tiene que iluminar así como Dios manda, ¿no? La iglesia tiene que estar así, como Dios quiere, con todos sus dones. Y eso es la labor ahora que tenemos nosotros, que estamos en esta sala donde pertenezcamos, hacer nuestra parte, empezando de nosotros y animando a otros también que con sus dones, ¿no? Nos unifiquemos y entonces, y seamos una luz para todo este mundo, ¿no? Testimonio en este mundo. ¿Qué don es el mejor? Y aquí dicen ninguno. ¿Por qué? Porque todos son iguales, diríamos, ¿no? Entonces, lo resume la lección aquí, los dones espirituales, muchos dones, un único dador. Claro, hay muchos dones, como tenemos muchas partes en el cuerpo, pero el que manda es, decimos nosotros, la cabeza, ¿no es cierto? Ahí, ya, ordena y obedece, ¿no? Manos, pies, ojos, todo ordena, ¿no? Para cualquier actividad que hagamos. Muchos dones, un único dador, ¿no? Es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, no nuestro Dios, es el único Dios. Muchos miembros y un único cuerpo, ¿no? La segunda parte, el elemento unificador. Entonces, ¿qué es el elemento unificador? ¿No? Que todo nuestro cuerpo va a funcionar con la sangre, ¿no? Que es bombeada por el corazón a todo sitio y la alimentación que comemos también se transforma, pues, ¿no? En el alimento para cada parte del cuerpo, ¿no? Y todos los órganos están trabajando. Ay, de aquel que no trabaja bien, ya nos enfermamos, ¿no? Entonces todos tienen que estar trabajando, ¿no? Bueno, la excelencia del amor. Este es importante eso, ¿no? El amor es como la sangre, ¿no? Que lleva el alimento a todo sitio. Dones especiales, el don de lenguas y el don de profecía, es lo que hemos estado hablando ya ahora, ¿no es cierto? El don de lenguas, que es una bendición, pero hay que interpretar, pues si son lenguas extrañas, ¿no?
Y el don de profecía va más allá porque va más allá de solamente interpretar el lenguaje profético, por ejemplo, pero te enseña pues, a resolver todos los problemas en todo aspecto, ¿no? De la vida, ¿no? Y ese privilegio se tiene pues en la iglesia adventista. Entonces ahí viene el desarrollo de los dones espirituales. Los dones espirituales, vamos a ver acá, así. Muchos dones, un único dador. Ahí dice la Biblia, ¿no? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿no? ¿Quién otorga los dones espirituales? Entonces aquí está indicando en Primera de Corintios 12, 4, 5 y 6, hay diversidad dice hay diversidad de qué? De dones, de ministerios, de operaciones, ¿no? Pero, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? Mm, eh, el Espíritu del Señor y Dios es el mismo, pues es el mismo. Entonces, hermanos, los dones, ¿no? Eh, hay diferentes dones, ¿no? Que son los ministerios. Aquí en el país donde estoy, aquí en el Perú, pues hay ministro, ¿no? En la política misma, ministro de Economía, ministro de Cultura, ministro de todo hay ministro, ¿no? Es igual también pues, en la iglesia hay, hermanos, algo parecido así, Ministerio de la Mujer, hay en la escuela sabática, de la actividad misionera y todo, ¿no? Y las operaciones, las actividades que se hacen, ¿no es cierto? Se hacen diferentes opciones. Ya vamos a salir, vamos a ir aquí a predicar. Bueno, sí, hay, ¿no? Y eso y tiene sus resultados. ¿Quién está dirigiendo? Es pues no el Espíritu Santo o nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios. Es un solo Dios, ¿no? Es el mismo, no es diferente, ¿no? Bueno, esos aquí están, ¿no? Dice dones espirituales, ahí están. Dones, ministerios y operaciones. Bueno, hermanos, habíamos también mencionado de que cuando se habla de dones espirituales es para servicio de Dios. Y lo que veo, hermanos, es que todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo, del creyente y no creyente, ¿no? De todos es un regalo de Dios nos ha hecho. Nada hay nuestro. El hombre no puede decir, esto es mío. Lo dirá pues, de boca, ¿no? Pero en el fondo, quien ha dado es Dios. Y quien nos da la vida es Dios. Así que, hermanos, entonces, eh, Hermano, cuando uno se convierte a la iglesia cristiana, a que le llaman también talentos, entonces ahí ya lo consagra, uno lo consagra, dice, ya lo consagro. Yo soy profesor, ahora sí, voy a ser profesor de los niños, ahora para los niños, los siervos de Dios, y así. Entonces lo decían, sabía tocar, no es cierto, guitarra, lo que sea, para el mundo tocaba, pero ahora está dedicado, consagrado, soy hijo de Dios, ahora para alabar a Dios. Y así, entonces todo es de Dios, pues, y entonces, y se convierte, pues, ¿no? También en un don, ¿no? De Dios, porque es para servicio de Dios. Sí, hermano, alguien iba a hermanito, participar. hermano Sí, Jaime, sí, hermano mira, Jaime, por favor, participe. usted dijo algo muy importante. Dijo que el Espíritu Santo es el mismo, o sea, no hay otro mayor o otro menor. Todo lo que inspira viene del Espíritu Santo. Y la sierva del Señor, en una carta del año 92, de 1900, carta número 92, escribió esta frase que a mí me marcó y empecé a investigar de ahí. Dice, el Espíritu Santo es el autor de las escrituras y también del espíritu de profecía. O sea, cuando hablamos de la escritura, estamos hablando también del espíritu de la profecía porque también son escrituras. La sierva del Señor nunca se consideró como profeta, como mensajera y todo lo demás, pero nosotros sabemos que es una profeta del Señor inspirada por el mismo Espíritu Santo, eso que quede claro. La pregunta, ella dice acá, dice, estos escritos, o está hablando de la escritura más sus escritos, estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos, eh, haceros significar. O sea, desvirtuar significa eh, eh, hacer perder la fuerza o la virtud
a una cosa. Esa es la definición de desvirtuar. O sea, nosotros como pueblo de Dios, recordemos que Juan el Bautista fue levantado, ¿para qué? Fue levantado para dar una luz nuevamente del Mesías, porque recordemos que hubieron 400 años que no hubo luz, no hubo profeta hasta cuando llegó Jesús. Pero en esos 400 años el pueblo de Israel estaba completamente confundido. Algunos creían en la resurrección, otros no creían, otros creían que en los ángeles, otros no creían, y así habían varios pensamientos. Y como no había un profeta, el Señor tuvo que levantar a Juan, a Juan el Bautista. Y mire lo que dice en la página, y ojalá que lo anoten, hermano, en la página 191 y 192 del deseado de toda la gente, página 191 y 192. Dice lo siguiente, dice, el profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas, lo mismo que hace Elena White. Como representante de Dios, ella presenta la manifestación de la ley y los profetas, o sea, del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con la dispensación cristiana. Y mire, y aquí está la clave, dice, era la luz menor. ¿Quién era la luz menor? Elena de White no era la luz menor. Está hablando de Juan el Bautista, uno de los mayores profetas de la historia, que el Señor lo dice públicamente. No había otro profeta mayor que Juan. Era Juan la luz menor, que había de ser seguida por otra mayor. Y si ustedes van y leen ese contexto de la página 195, dice claramente de que la luz mayor es Cristo. Dice, la mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿A fin de qué? A fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás como la luz mayor que es Cristo Jesús. Léanlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Tomó a Juan el Bautista, lo puso delante para allanar el camino de Jesús y fue inspirado también por el Espíritu Santo porque el pueblo necesitaba esa luz. Entonces dice, ¿para qué el Señor levantó a Juan? Para que pudiese derramar luz sobre su pueblo. ¿Para qué el Señor levantó a Elena y a White? Para derramar luz sobre su pueblo, que somos nosotros. Y porque ¿qué pasa con todas las religiones? Viven en medio de la ignorancia, porque nosotros como pueblo tenemos el gran privilegio que el Señor nos levantó para ser luz a otras denominaciones. Yo fui católico, el Señor me sacó de la Babilonia y me unió al pueblo. Y termino con esto. Toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. De acuerdo a los tiempos, el Señor levanta profetas. Pero nosotros le estamos desvirtuando. Por eso que hay hermanos que, a mí me duele mucho escuchar que hay hermanos que dicen, yo creo en la Biblia, pero no creo en el Espíritu de la profecía. O sea, no creen en la profeta del Señor. Entonces hay que tener cuidado. No, la Biblia es la base. No, todo es la base porque todo es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y sabe de dónde viene el espíritu de profecía, hermano? El espíritu de profecía no viene solamente de Elena de White, viene de toda la escritura, desde Génesis. Recordemos que cuando cuando Abel y Caín hacen un sacrificio, ¿cierto? Y Abel obedece a Dios, toma un cordero, toma un altar, levanta un altar, pone un cordero. ¿Qué estaba anunciando Abel en ese momento? Una profecía. El Espíritu de Dios inspiró a Abel para hacer el sacrificio porque al futuro iba a morir Cristo en la cruz. Entonces, de ahí viene prácticamente el espíritu de la profecía y se ha manifestado hasta el día de hoy. Lean 191 y 192 y hay mucho escrito cuando Elena de White dice que la luz mayor es Cristo. Es Cristo. Todos los profetas son menores, todos. Elena de White también es una profeta menor como todos los demás, pero ellos hablan por intermedio del Espíritu Santo y hablan de la luz mayor y Jesús dice, yo soy
la luz del mundo. Eso nada más, hermanito, que Dios lo bendiga. Muy bien, gracias, hermano Jaime. Muy bien, hermano. Sí, pues lo que estamos captando, sí, en la experiencia de Juan el Bautista, por ejemplo, ahí en el Juan Bautista, justo la Biblia hace mención, ¿no? Claro, como una luz menor. O sea, no había pues el Señor Jesucristo, era símbolo nomás, ¿no? Del Corderito, la Pascua y todo eso, ¿no? Y entonces, y llegó el tiempo, pues, hermanos, cuando vino pues el verdadero Señor Jesucristo, que es la luz mayor, que dice, ¿no? Entonces entiende eso Juan el Bautista y entonces él dice, ahora sí, a él sigan, a mí no, no me sigan a mí, no. Entonces, porque la luz es Jesús, o sea, no seguir a la hermana White, no, porque él es luz menor. Entonces, ¿a quién hay que mirar? Lo que ella, su pretensión de ella, qué cosa es que miremos a Jesús, no a ella, ¿no? El problema es ese, ¿no? Que a veces, como a Pablo en ese tiempo se le miraba, pero no me miren a mí, dice, no, sino miren a Jesús. Yo, más bien mi ejemplo es que yo miro a Jesús, así ustedes también miren a Jesús. Entonces, por ahí de repente, ahora que hay hermanos también, ¿no? Que de repente no entienden todavía y no aceptan el espíritu de profecía dentro de la iglesia, pues es porque no lo han leído todavía, ¿no? Los libros de espíritu de profecía. Yo recuerdo de que cuando empecé, me convertí, ¿no? Ahí había un hermano, yo no tenía libros, pero sin embargo había un hermano que tenía todos sus libros del espíritu de profecía. Y me daba, me prestaba, pues, ¿no? O sea, me prestaba y entonces empecé a leer pues uno, otro, parece que en 2, 3 días cada libro lo terminaba de leer, pues no, y así otro y otro, todos los libros que me ha podido facilitar, ¿no? Así al inicio nada más, ¿no? Y bueno, ahora recién lo estoy entendiendo en esta lección la importancia tremenda y el amor que tiene Dios por nosotros a través de habernos dado el espíritu de profecía, ¿no? Claro, si somos desobedientes, no ponemos en práctica los consejos que nos da. Claro, vamos a sufrir las consecuencias pues, de no practicarlo, ¿no? Pero ha llegado el momento, hermanos, que ahora con esta lección de despertar, hermanos, de despertar y como dice nuestro hermano Jaime, porque si nosotros vamos a despreciar, ¿no? Ese privilegio que Dios nos da en todo esto, toda respuesta para todo problema que puede haber, ¿no? A través del don de espíritu y profecía, entonces nos vamos a perder, pues no, hermanos. Pero sí o sí, la iglesia y el sueño de Dios se tiene que cumplir. Hemos llegado prácticamente ya al fin de los tiempos. Y es nosotros los que estamos acá en esta sala, tú y yo, hermanos, tenemos que ahora sí hacer realidad esto, lo que dice el Señor, pues poner en práctica, no, no importa que sea nuestro último día de vida, hermanos, pero hay que hacer eso, de que tiene que partir de nosotros de que poner en práctica. Que la iglesia está pues por obedientes, ¿no? A los mandatos de Dios y tenemos la fe de Jesús, así que ahí está el privilegio de aún nos añade más cosas para poder entender. No es que la Biblia no sea suficiente, sino que es necesario, pues no, que hay cosas que de repente no logramos entender y Dios nos está alcanzando para poder entender más las cosas que están escritas ahí en la palabra de Dios, pues no, eso es lo que nuestra hermana misma, como dijo Marcelino, al final de sus días de la hermana Elena, ella resaltó, pues no, la Biblia es la luz, pues no, y si Dios nos ha alcanzado este espíritu de profecía, es simplemente para entender esa luz, nada más. No hay otra cosa nueva, ¿no? Que nos tenga que dar. Si hubiera algo que contradiga la Biblia, entonces pues hay que desechar. Eso no sería pues de Dios, sino sería satánico, ¿no? Entonces eso enseña también la Biblia, ¿no? Como la misma hermana también sabía eso. Entonces ella misma incluso dice eso, ¿no? Si no está de acuerdo a la Biblia, no está así todo como manda Dios, entonces desechen, ¿no? Porque eso es lo que también la Biblia dice, ¿no? Investiguen, analicen todo, y si hay algo que está mal, entonces deséchalo, pues eso dice, ¿no? Entonces todo hermano que dentro de la iglesia adventista de repente hasta ahora no acepta todo esto, ¿no? Estos escritos así, es porque no lo leí, yo creo. Ahora, si tú lo lees y ves que contradice la Biblia, pues deséchalo, pues no, deséchalo.
pero si no contradice la Biblia, entonces, ¿por qué? Pero hay algunos, de repente, algunas personas que empiezan a hablar cosas que contradicen pues la Biblia, pero en realidad no es los escritos de la hermana Juan lo que está contra, sino está la mala interpretación, o sea, tiene no sé, motivaciones humanas, ¿no? Y hasta diabólicas, hermanos, yo diría, para desacreditar escritos que Dios nos ha alcanzado a través de la hermana, ¿no? Hermano, Y eso es muy importante. Sí, hermanita, por favor, participe. hermano Justo, buen día, buenos días. Bueno, Hermano, si yo leo el libro, usted sabe que yo he sido católica y no conozco la Biblia, también voy a hablar, o sea, también voy a hablar cosas terribles de esos libros. O sea, no solamente es no conocer los escritos de Elena G. de White, sino si no conoces la Biblia, tampoco van a ser correctos, ¿no? O sea, tienes que conocer la Biblia para darte cuenta que estos libros solamente te amplían la historia, no contradicen en nada. Eso, hermano. muy bien, Hermano, gracias. Así es, hermano, hermano, hermana. Sí, sí, hermano, hermano, sí, me participe. hizo recordar, hermanita, aquí un joven que estudió teología y salió del estudio de teología y contó un testimonio. Y el testimonio dijo, yo me convertí por el conflicto de los siglos. Yo no conocía la Biblia. Solamente llegó un conflicto de los siglos a mi hogar y con mi familia empezamos a leerlo, nos interesó y me gustó. Y al final buscamos la iglesia adventista y nos bautizamos. Entonces ahí nos da a entender que los escritos del Espíritu de la Profecía es inspirada por el Espíritu Santo. Es inspirada por el Espíritu Santo. Los valdenses no necesitaban un libro para predicar acerca de Cristo, del Mesías. Usaban papelitos pequeños, hojas, y lo entregaban a escondidas y mucha gente se convertía. Si el que hace la transformación es el Espíritu Santo, el que hace la conversión es el Espíritu Santo. Usted puede ir con un volante. Hay una hermana de iglesia en Vallenar que dice que cuando leyó el volante sintió el llamado del Señor y se acercó a la iglesia adventista. Como un trozo de la palabra transforma la vida de la persona. Y por eso que termino con esto, dice en Amós 3:7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en Segunda de Crónica 20:20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, ¿qué tengo que hacer yo en este momento? Como dijo usted, hermano, justo, y tiene toda la razón. Si yo cuando me hicieron el estudio bíblico y me dicen, ¿crees tú como Elena de White como profeta? Yo no firmé. Antiguamente uno le hacían firmar esos documentos. Y yo no quise porque yo era creyente de la Biblia, pero para mí un profeta no. ¿Cuándo aprendí? ¿Cuándo aprendí? Cuando un día en el púlpito predico un tema y cuando se acerca una hermanita como de 75 años me dijo, hermano, lea profeta, patriarca profeta. Moisés nunca murió con una duda en su corazón. Y me pasó el libro profeta, patriarca profeta, y leo la historia de Moisés cuando muere y todo lo demás. Y ahí dije, Señor, doblé mi rodilla y pedí perdón porque estaba apedreando a un profeta como comúnmente se apedreaba a los profetas. Y estaba apedreando a Elena de White como profeta, ignorando y no tomar esos escritos. Es importante, hermano, porque si tú quieres, dice la sierva del Señor, el pueblo de Dios tiene gran luz, pero no ha querido andar en la luz. Entonces va a depender de cada uno de nosotros si aceptamos o no aceptamos a Elena de White, o la apedreamos o no la apedreamos. Eso nada más, hermanito. Muy bien, gracias, hermano Jaime. Sí, pues, hermanos, miren, hay tanta gente, como dice el testimonio, de que gente del mundo, que le ha llegado el libro de Conflicto de los Siglos y lo han leído. Es que esa gente es obediente, esa gente cree en Dios. No importa que esté en la iglesia satánica, por engaños, porque no conoce la Biblia, no conoce de repente nada, ¿no? Y de repente le llega ese libro y lo lee, pero que él no
ama a Dios, o sea, quiere a Dios, o sea, en ese ser poderoso que de repente no lo conoce, entonces ve y claro, y el Espíritu Santo le habla, pues. Y como él, por eso dice que en este último tiempo, no, ¿cuántos hijos de Dios hay en todos los grupos religiosos, ¿ah? Que aman a Dios? Y cuando van a enterarse, realmente van a ver lo que dice la Biblia, o también a través del Espíritu, pero eso de repente les llega, es decir, son obedientes, entonces van a salir. Por eso dice, el Señor llama, ya está llamando, ¿no? ¿No? A todo grupo dice, ¿no? Que sal, ¿no? Porque Dios tiene una sola iglesia. ¿Quiénes son los que hacen su voluntad? Los obedientes. Y se supone que la iglesia adventista del séptimo día, todo el que está allí es obediente a los mandamientos de Dios y tiene también la fe de Jesús. Y si hemos estado flaqueando en algo, hay que despertar, hermanos. Si hemos estado tibios, ahora ya no, tenemos que ser calientes, ¿no? O bien fríos, pues no, no hay ningún problema. Pero ahora es que tenemos que ya el Señor viene y tenemos que hacer donde estemos lo que Dios manda, pues. Bueno, vamos a entonces, hermanos, a ya, bueno, avanzar. Dice aquí los dones, ministerios y operaciones, ¿no? Eso es, ¿no? Los dones espirituales. ¿Qué más dice aquí, hermanos? Dice aquí, sin embargo, el dador es uno solo, el Espíritu Santo, el Señor Jesús o Dios el Padre, ¿no? Es decir, la deidad trabajando al unísono, pues, ¿no? Pero Dios no otorga los dones como lo hacían los dioses grecorromanos, dicen, o sea, con minúscula, ¿no? Dioses. No hay éxtasis ni selección jerárquica de los destinatarios de los dones, como por ejemplo sacerdotisas. Bueno, claro, en el mundo pagano, hermanos, lo que el diablo hace, pues imita las cosas de Dios y tergiversa así, se engaña a la gente y así el paganismo, pues entonces hacen sus adoración con sacerdotisas, la fornicación, la prostitución, así, miren, dentro de sus templos, el paganismo genera todo eso, un desorden, ¿no? Actualmente también hay grupos que todavía están en eso, ¿no? Bueno, la otra parte, muchos dones, un único dador. Continúa aquí, ¿no? ¿Cuál es el motivo, dice, por el cual Dios da distintos dones a distintas personas, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Dice. Los dones espirituales se utilizan para provecho de la iglesia. Solo Dios sabe qué personas pueden usar un don concreto para alcanzar ese propósito, ¿no? Entonces, Dios sabe, ¿no? O sea, a quién dar un don para edificar la iglesia, pues, hermanos. Y estamos en el último tiempo, hermanos, así que, hermanos, todo está a disposición. Pero acá hay que ser humildes y que Dios nos utilice para emplear los dones que Dios vea por conveniente nos ha de dar ahora, hermanos, en este último tiempo. Bueno, justo Sí, sí, hermano Marcelino. vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a ver cómo era el pueblo judío, cómo era, es, hoy también. Ellos tienen tres libros grandes. Uno se llama Torah, el otro Tanakh y el otro Talmud. ¿Pero qué es Torah? Torah solamente son los 5 libros del Pentateuco escrito por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, ¿no? Es los 5 libros. Eso es Torah. Pero en hebreo, Nibihim quiere decir profetas. N, ahí recuérdate N. Y Ketubim quiere decir escritos. Entonces, en el Torah hay una T, en profetas hay una N y en escritos hay una K. Entonces, entre esos consonantes le ponen la A. De ahí viene Tanakh. ¿Y qué cosa es Tanakh? Tanakh es, además del Pentateuco, todos los profetas que han escrito los 34 libros, y entonces eso es el Antiguo Testamento, es un libro. Ellos dicen que es lo más sagrado del Torah, pero los profetas y los escritos también es un libro que lo involucra en el Tanakh. Ahora, ¿qué es Talmud? Talmud es la forma de entender
el Tanakh. ¿Y quiénes le escribieron Talmud? Talmud escribieron los hombres, no ha sido inspirado por Dios. ¿Y cuándo lo hicieron? El Talmud antiguo, se llama Talmud babilónico, fue escrito 600 años antes de Cristo. Es un libro, ahora el segundo libro se llama Talmud de Jerusalén, escrito 400 años antes de Cristo, y sigue añadiéndose cuando vino Jesús, también seguían añadiéndose al Talmud de Jerusalén, tal que a Jesús le consideran como un impostor, algo malo, algo satánico, algo que hay que perseguir, y a los cristianos le dicen peor. Y lo malo es que los católicos, que son también cristianos, adoran a ídolos, entonces no se involucran a todos los cristianos como a ellos. Ellos son de la sinagoga de Satanás, ellos son cabezas rapadas, adoran al demonio, llevando sus ídolos, nos involucran también en ese Talmud. Entonces, un niño judío cuando nace despierta al Torá, al Tanaj y al Talmud. Y el Talmud, para leerlo todo el Talmud hay que demorar 10 años. Entonces yo le puedo entender de alguna manera por qué ellos no creen en Cristo, porque a Jesús lo toman como algo que es del demonio, algo malo, terriblemente malo. Pero el Señor Jesús es amor. Y para nosotros, en nuestro tiempo, ¿qué es? El Antiguo Testamento viene a ser Torah más Tanakh, los 39 libros. Pues fue inspirado por Dios. El Nuevo Testamento para nosotros es también inspirado por Dios, como dice, no toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el Nuevo y el Antiguo Testamento, para nosotros el Torá y el Tanakh es inspirado por Dios, pero también hay espíritu de profecía. Son los escritos de la señora White que no están en la Biblia, pero son escritos que nos ayudan a entender la Biblia. Pero hay también profetas como Natán, Hulda, muchos profetas que están en la Biblia, pero no están en la Biblia. Eh, Así también nosotros, eh, paralelo al pueblo israelita, tenemos al Nuevo Antiguo Testamento y el Espíritu de Profecía que nos ayuda a entender el Antiguo Testamento. Pero hay otros libros que son ya, por ejemplo, Manual de Iglesia, van cambiando de tiempo en tiempo. No será raro que vas a encontrar en manual de iglesia que hay que ordenar mujeres, va a venir cosas así raras, pero nosotros veamos la Biblia, nada más que la Biblia, con la ayuda del Espíritu de profecía, entender y seguir en los caminos de Dios. Ojalá esto nos ayude a entender un poquito. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Marcelino. Hemos hablado entonces del Torá, del Tanaj y del Talmud. Así que Torá y Tanaj está referido a el Antiguo Testamento. Torá, 5 libros, el Pentateuco, y el Tanaj, 34 libros de los profetas. Y tienen otro libro, dicen los judíos, que se llama Talmud, eso para interpretar, dice, ¿no? El Tanaj a los profetas. Y pues eh, pero ahí en ese libro que han escrito ellos, no antiguamente y ahora último, ¿no? Dice que ahí están eh, indicando de que Jesús pues realmente es un impostor, no es el Salvador. O sea, actualmente ellos no lo aceptan, ¿no? De acuerdo a sus estudios. Y así los niños que nacen leen estas cosas y estudian estas cosas, ¿no? Por eso es que no creen en el Señor Jesucristo. Bueno, y el Nuevo Testamento, pues, son 27 libros. Total son 66 libros inspirados por Dios, ¿no? Y la base es, pues, justamente el Antiguo Testamento, ¿no? Porque eso solamente existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Y luego ya se añaden los 27 libros que también son inspirados, ¿no? Muy bien. Es Entonces bueno ahora, recordar, hermanos, es dice, bueno
es bueno recordar también, hermano, que eh, si no creen en el Señor Jesús, entonces eh, aún ellos siguen esperando la venida de un Salvador, ¿no? Siguen esperando ellos. En este momento siguen esperando a un Salvador. ¿Por qué? Porque al Salvador, que es nuestro Señor Jesús, no lo creen, pues, ¿no? Entonces, eso también es bueno recordar, hermano. Y pues así es, ¿no? Hay que orar bastante con nuestros hermanos o los judíos, ¿no? Que están en esto, ¿no? De no aceptar a Jesús, que toque sus corazones y que hay muchos judíos que se están convirtiendo también pues, en este último tiempo y ya pues Dios está tocando corazones y se están convirtiéndose ya al cristianismo, ¿no? Y hay que orar, ¿no? Y hay que predicar. Ahí tenemos iglesia también, pues hay en Israel, iglesia adventista.